Hola, muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, es que tenía la duda de que no se escuchara. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un talk en español. Xochitl no podrá estar acompañarnos y estamos esperando que Víctor se conecte, pero bueno, en lo que pasa esto, para no hacer esperar a los demás, vamos a dar inicio al talk del día de hoy. Es un análisis con referees y bueno, tenemos aquí a Nicolás Valenzuela y a Analía Maradona, quienes son dos jóvenes entusiastas que se han acercado al WBC y también al WBC University, y con esto van ganando espacio en el terreno del boxeo. Aquí está Víctor. Víctor, ¿podrías darnos el inicio, por favor? Hola, ¿cómo están? Hola, Muy Víctor, ¿cómo bien, estás? espera, acá estamos listos ya. Disculpen el pequeño retraso, pero entre tráfico y otras reuniones, apenas vengo llegando. ¿Cómo están? Cris, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, Víctor, con el tráfico y el calor que les estoy contando que México está ahora Oh, bastante caliente. sí, sí, sí. Digo, nunca llega a lo que llega a Buenos Aires en diciembre o enero, que ahí sí es terrible, ¿cierto, Analía? Sí, 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 tremendo. Te digo que hoy, siendo ya casi mediados de mayo, estamos con 23 grados. Es preocupante. Realmente el clima se está volviendo loco. Increíble. Sí, pues bueno, bienvenidos a este WBC Talks. Veo gente que siempre es un placer ver. Nicolás Valenzuela, José Farro, Tom Milley. How are you, Tom? Mi hermano Stephen Blea, el señor Roberto Rilo, qué milagro. Hoy estamos de manteles largos, definitivamente aquí en el WBC Talks. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bien, Víctor, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Todo muy bien aquí. Ya listos para hablar de algunos ejemplos que Analía nos hizo favor de mandar sobre el desempeño de un referee. Cuéntanos, Analía, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les traemos junto a Nicolás algunas situaciones que se pueden dar durante un combate, algunas poco frecuentes, otras no tanto, pero sí, quizás para empezar a tener más en cuenta las cosas que puedan pasar, cosas que están en el reglamento y las tenemos que saber y tenemos que saber cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Posibles que se puedan dar tanto arriba como abajo del ring. Es muy importante, creo que lo dices muy bien, no solamente un referee, no solamente tiene que ver lo que es arriba del ring, o sea, de hecho, me gustaría que entre tú y Nicolás nos fueran diciendo esta parte precisamente en donde comienza el trabajo de un referee. Bueno, el trabajo de referee no empieza al sonar la campana, ya empieza desde el vestuario, cuando tenemos que hablarle a los boxeadores, siendo, como todos sabemos, claros, concisos y en 2 minutos no más aclararle las cosas que puedan pasar, las que queremos que pasen y las que no queremos que pasen. Desde ya el trabajo del referee comienza en la designación, ¿sí? En la preparación anterior, cuando nos llega la designación, a dónde. Bueno, eso quizás es un poco más extenso, pero sí el trabajo exacto comienza en el vestuario, ¿sí? Donde tenemos que analizar todas las cosas que puedan llegar a pasar para que arriba en el ring, durante la pelea, las cosas salgan lo mejor posible. Así Exactamente. es. Mi querido Nicolás, adelante. Claro, como bien dice Analía, nosotros a partir del camarín dejamos claro un poco los criterios que se van a utilizar sobre el ring, porque sobre el ring nosotros vamos a tener como herramientas solamente las voces de mando, por lo tanto uno tiene que más o menos dejar en claro a los boxeadores y entrenadores qué situaciones se puedan dar, tanto en situaciones de caída, falta y todo ese elemento. Y claro, eh, poder, ¿cómo se llama? eh, Dar esos criterios previos a la pelea que uno no va a poder entrar en diálogos sobre el ring,
por lo mismo es muy importante lo que dice Analía, la parte previa dentro de los camarines con los boxeadores, sobre todo en peleas de campeonato. Y no solamente esta parte, porque estamos asumiendo, por supuesto, la mayoría de las peleas son locales, en donde el idioma y el lenguaje es común. Pero precisamente el lenguaje del boxeo, que son las palabras que utiliza un referí, son de manera internacional, porque ¿qué ocurre si de pronto te asignan a una pelea entre un japonés y un tailandés? No importa lo que Sí, hables, no te van a entender realmente, ¿no? por supuesto, pero hay voces de mando que son internacionales y que las podemos manejar en todo el mundo, ¿sí? Las voces box, stop, break, time. Y por supuesto, tener en cuenta y lo más claro posible las señas. Estas señales que tenemos que hacerle a los boxeadores que son también internacionales, ¿sí? Lo más claro posible. Claro, las Donde señas son una de inclusive, adelante, Nicolás. las señas son una de las herramientas que nos entregan, ¿cómo se llama? Nuestra autoridad de poder, ¿cómo se llama? Hacer las señas que son internacionales. Ahí ya no necesitamos idioma. Eso me pasó en la última convención donde solicitaron hacer un poco el speech que uno tiene previo ¿cómo se llama? A las peleas en el camarín. Me tocó ser voluntario y claro, era una persona que hablaba inglés, yo hablaba español haciendo las indicaciones, pero el hacer las señas, indicarle qué golpe era permitido, hizo que él mismo me dijo, yo te puedo entender, pese a que no estaba hablando en mi idioma, te puedo entender en base a las señas. Así que eso también sería una herramienta muy importante para darte a entender sobre el ring. Como parte de este lenguaje precisamente entre un doctor y un referí, precisamente el señor Acuña fue el que ideó esta parte de las tarjetas, que Stephen Blea también debe de conocerlas, y Roberto, por supuesto, roja y verde, en donde el supervisor, Roberto no me dejará mentir, lleva este par de tarjetas, se las entrega a un doctor, entendiendo que el doctor, si considera que puede continuar, saca la verde, si no, la roja. Para ser muy explícitos, normalmente el doctor es local y volvemos a esta misma parte donde el lenguaje puede ser un impedimento, ¿no, mi querido Roberto? Totalmente, Víctor. Eso es una de las reglas y normas internacionales, ¿no? Y que la seguimos muy de cerca. La parte más que nada es la médica, para poder cuidar a los boxeadores y asistir también al propio árbitro con el tema del idioma. Muy bien ideado y muy bien planificado el tema de la tarjeta verde y la tarjeta roja. En una parte del mundo donde, como tú lo dijiste recién, no podemos hacernos entender por el idioma, lo mejor que hay las señas y lo mejor que hay es este sistema de tarjetas para la parte médica y los árbitros la conocen bien. Así es. Yo quisiera preguntarles, Nicolás, Analía, una vez que ustedes les asignan una pelea, ¿ven videos? ¿Estudian cómo son los peleadores? Sí, de todas Sí, en maneras, mi caso, recibir un poco de información. Primero las Disculpa, damas, mi querido ayuda. Nicolás. Discúlpame que te Por interrumpa. favor, disculpe. Por favor, no, por por favor. favor. Acá hay igualdad. Puede empezar quien quiera. Pero También, bueno, muchas gracias. perdón que interrumpa, perdón que interrumpan, sí puedo interrumpir a Analia. Claro. Analia, ahorita que estás platicando, me encantaría que contaras esta experiencia que tuviste en una pelea que, bueno, una situación que no viene en un manual y tú por tu parte lo estudiaste cuando fuiste referí y tuviste que atender una situación inesperada. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Me parece que- ¿No se escucha? Sí, 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 sí. no se escuchó bien. Puede ser que sea el Quizás, la doble calidad, es exacto, lo que me quise decir. exacto, Bien. Analía, creo que Cristian se Bueno, está refiriendo a ese tema. sí, Ah, ¿no se puede sí, tocar? justamente Que, De hecho, podría votarlo. trajimos el video para verlo. Así Qué que, bueno, si les me parece interesaba bien, mucho.
Ya está. Cuando Gilbert lo tenga a mano, podemos hablar, analizar, incluso debatir esta cuestión de la situación muy poco común en el boxeo, pero bueno, se puede dar y hay que estar preparado para actuar, ¿no? Para actuar en el momento, en el segundo preciso. Así que si te Adelante. parece, vamos en un Esperamos y ratito. perdón por la interrupción. No, por favor. Bueno, Víctor, con respecto Creo, a lo Analía, perdón, Analía, creo que lo que vos dijiste recién de que es muy poco común y usual. En 23 años que llevo de fiscal supervisor, es la segunda vez que me pasó, y me pasó en una pelea, me pasó con vos, porque yo estaba de supervisor en esa pelea. No es muy usual y es algo que el referee debe estar muy, muy atento, como estuviste vos, ¿no? Bueno, no por este caso, pero sí, muy, muy atento. Ponelo el video. Pues entonces vayamos con los videos, Gilbert, de una vez. Sí, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Ahí está, es esa misma. Si quieres irnos explicando, Analía, por favor. Bueno, ahí está la acción. Espero que la hayan visto todos. Fue un doble knockdown. Las dos caen al mismo segundo con el mismo tipo de golpe. Y en este caso, el referee tiene que contarle a las dos que cayeron, ¿sí? A las dos al mismo tiempo. Distinto es si hubiese caído primero una y después la otra, pero en este caso las dos apoyan el cuerpo al mismo segundo, así que comienza la cuenta de protección. Al caer hasta 8, fíjense que las dos están listas para continuar, pero siempre la cuenta de protección hasta 8 se tiene que dar, se limpian los guantes y continúa la acción. A veces nos siguen Ahí preguntando, Analía, ¿por qué se limpian los guantes? Claro, se limpian los guantes porque el piso está sucio, principalmente es eso. Pueden quedar incrustadas algunas bacterias, basuras, que imagínense después al golpear la cara del boxeador, puede entrar en el ojo, en la nariz, lastimarlos. Así que siempre, por favor, es necesario limpiar los guantes cuando caen al piso. Cuando tocan la lona, hay que limpiar los guantes. Y es más, muchas veces hay que estar también atentos. No sé si alguna vez alguno de los árbitros que están aquí en la reunión les ha pasado, antes de empezar el combate, muchos tocan sus guantes en el piso como una forma de concentración, de saludo, de lo que sea, y chocan o tocan sus guantes en el piso antes de que empiece el combate. Ahí tenemos que estar atentos y también hacérselos limpiar. Así es. Nicolás, ¿quieres mencionar algo? Nada, o sea, ahí Analía en el video se ve que hizo todo lo que un árbitro tiene que hacer. Vio una acción, claro, inesperada, pero reaccionó de buena manera, a tiempo, marcó la caída, tomó el conteo del timekeeper, hizo el conteo reglamentario hasta 8, vio que ambas boxeadores estaban en condiciones de seguir, limpió guantes y a seguir la pelea. De manual, o sea, así se debe actuar en situaciones de ese tipo. Actuar de forma oportuna y hacerlo siguiendo el procedimiento. Eso da cuenta igual porque también Analía fue elegida como la mejor referee también en el último summit de mujeres del WBC, o sea, hace las cosas bien ella. Analía, Bueno, gracias. ya estábamos en esta explicación. Obviamente, fuiste muy clara, es una situación en la que te das cuenta que las dos conectan y las dos caen al mismo tiempo. Explícame la diferencia si cayera primero una y luego otra. Sí, también es una situación que no se suele dar, pero si pasa, en este caso es distinto. Nosotros, los referees, deberemos hacerle la cuenta al que cayó primero. Comenzamos la cuenta. Y si vemos que el otro boxeador
está sentido y también cayó a los 2 segundos que nosotros comenzamos la primer cuenta, es el tomador de tiempo el que comienza la cuenta del que cayó por segunda vez, ¿sí? Cuento hasta 8, si el primer boxeador está para seguir, miro al timekeeper y continúa la cuenta en el número en el que esté, ¿no? Que seguramente va a ser un 6 o 7 y continúo la cuenta del que cayó segundo. Es complejo, pero en ese momento las cosas salen. Hay que estar preparado, nada más. Y esta es la parte importante en donde un referí, creo que casi nunca se menciona, tiene que tener una muy buena comunicación con un timekeeper. El timekeeper es la persona que tienes que saber Sí. exactamente en dónde está para voltear a ver en qué número va el conteo. En el momento de una caída, el protocolo es, vemos cómo cayó, mandamos al rival a una esquina neutral y volteas a ver al timekeeper para ver en qué número va de su conteo. Así es, así es. Por eso también lo que todos nosotros que somos árbitros tenemos que tener en claro, la concentración que tenemos que tener, el saber el reglamento, las reglas, las tenemos que saber. Hay cosas teóricas que tiene el reglamento que por lo general algunos puntos, algunos artículos no se ven diariamente, pero hay que tenerlas en cuenta, como estos casos que acabamos de ver recién y de charlar. Y el timekeeper es también, como decís, Víctor, un compañero, parte del equipo de trabajo y bueno, también tiene que estar atento a lo que está pasando arriba del ring. Tenemos este Igual ejemplo también en donde las dos peleadoras caen y se levantan. Si una no se levantara, por supuesto, esa sería la que pierde y gana la que se levanta. Lo hemos visto en muchas peleas muy dramáticas, por supuesto, en estas, perdón, películas, estas historias muy dramáticas donde caen los dos y el que se está agarrando de las cuerdas. Platícanos qué pasa cuando no se levantan las dos. Y si no se levantan ninguna de las dos, en este caso puede ser que vayan a las tarjetas, ¿sí? Porque ahí no hay un ganador ahí en ese momento porque pierden las dos, por así decir. Según en qué round estén, será una decisión técnica. Siempre hablamos del quinto round en adelante. Así es, una cosa igual recordando que... importante. Adelante. Sería importante siempre también, cuando uno va a lugares donde no conoce tanto al timekeeper o al médico, poder tener también una pequeña charla previa para también poder aunar esos criterios, poder, no sé, cuando hay una caída, de qué forma tiene que tomar la cuenta el referee y todos estos detalles. Lo mismo con la atención que puede hacer el médico. Me ha pasado que, al menos acá en Chile, no son muchos los médicos que participan de las de boxeo, por lo mismo siempre es necesario hacerle una pequeña instrucciones más o menos de cómo tiene que hacer su intervención el médico sobre el ring. Eso más que nada como para ir cerrando el tema de la comunicación que hay con el equipo también, timekeeper y médico. Porque es muy cierto, y esto creo que Roberto nos lo puede también mencionar, un médico puede ser muy buen médico, pero la parte de boxeo es una especialización por completo distinta, mi querido Roberto. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo inicié mi carrera en el año 2000, 2001, la parte profesional, y la inicié, los escuchaba, como timekeeper. Y una de las experiencias más lindas del mundo que tuve, ¿no? Siendo timekeeper, fue que árbitros internacionales que han venido a hacer títulos del mundo acá a la Argentina, tenían, como lo dice Nicolás, tenían esa charla previa de cómo trabajábamos, ¿no? Y una de las satisfacciones más grandes que me dio, que yo fui árbitro amateur, entonces me decían: ¿usted conoce bien el reglamento? ¿Usted es árbitro? Sí, dice, es lo mejor, porque el timekeeper es un asistente del árbitro. El timekeeper tiene que saber todo lo que sucede arriba del ring. Entonces, lo mejor que hay, que haya sido, que sea, ¿no? Árbitro. ¿Por qué? Porque lo asiste
lo deja esa responsabilidad que tiene el timekeeper, sabe lo que pasa arriba del ring. Y con el tema de los médicos pasa lo mismo. Me ha sucedido en muchos casos que son médicos que no son médicos, vamos a decir así, deportólogos, sino que son clínicos o especialistas en alguna especialidad, ¿no? Valga la redundancia. Y uno al charlar, al explicarles, al poder interpretar qué es lo que puede suceder y cómo te debe actuar, ya uno trabaja más tranquilo. Correcto. Gilbert, vámonos con Gilbert, el... eso, te Adelante. iba a pedir el video número 5, que también es un doble knockdown, si les parece, si puede ser, Gilbert, el video número 5. Estas son Si no, situaciones cualquier otro y extraordinarias que, vamos a... por cierto, si les gusta el boxeo, ¿vieron esa cuenta que está ahí? Esa cuenta de Twitter o de X, síganla, tiene información valiosísima. Bueno, aquí están totalmente agotados. Exacto. En este caso, estaban los dos muy sentidos, los dos caen al mismo tiempo. Ahí, según la imagen, se puede observar, parecería que el referee está contándole solo a uno, que es al final el que pierde, pero en otra posición de la cámara parece que le cuenta a los dos hasta que uno se levanta y se queda con el conteo del que quedó caído. Claro, de hecho, aquí se puede hacer un poco el contraste con el video de Analía, donde se ve que Analía cuenta claramente a ambas boxeadoras, se ve en la imagen que las dos boxeadoras están recibiendo el conteo, en cambio acá está, bueno, también a lo mejor el tiro de imagen no se ve muy bien o el ángulo, pero se ve, pareciera que en la imagen que solo le cuenta a uno, y después cuando ve que se incorpora el otro, como que insiste más en la que estaba contando solo a uno. Y también, si me da a interpretar un poco la caída, veo que ellos se amarran y caen. O sea, igual incluso puede haberse contado como no caída esa acción, porque ambos no caen producto del golpe, producto más, veo del cansancio, donde se amarran y se cargan uno con otro y caen juntos. Entonces, a pesar de que hubo un par de golpes previos al abrazarse, ¿tú podrías considerarlo como no caída? ¿Simplemente limpiar los guantes? Eh, o sea, por cómo vi ¿cómo se llama? La caída, vi que, claro, recibió unos golpes el boxeador, y el boxeador que ataca es el que amarra, y ahí por el forcejeo que tienen en el amarre, ellos caen. La caída no es producto de golpe legal directo. Fue como, claro, obviamente me imagino la brega que hayan No, tenido en la pelea, no quedaron muy cansados. Incluso esa igual, caída se podía interpretar como no caída. no, igual, Nico, fíjate que uno de los boxeadores queda muy sentido, ya no podía seguir, así que No, no, el claro, sí, yo árbitro para mí estuvo bien en hacer la cuenta y bueno, termina siendo un knockout para el que, bueno, recibió la cuenta hasta 10, ¿no? Hay hay un video, Gilbert, si puede ser la situación 7, porque creo que no vamos a llegar con el Disculpen, tiempo, con tantas cosas. Sí, perdón. sí, Analía, es que te quería hacer una consulta también. Camilo, acá desde Chile. Es que en el video veo que es el boxeador de pantalones rojos, si no me equivoco, el que conecta al boxeador de pantalón negro, que es el que tú dices que queda muy sentido, y es el que yo siento que está noqueado en el fondo y se va al piso una vez abrazado con su rival. Pero es quien genera el golpe, es quien también recibe cuenta. Yo creo Sí, que sí. por ahí puede quedar una duda, porque en mi caso me da la impresión que es el que está más cansado, el que sí generó el golpe que genera originalmente o podría haber generado el knockdown. Entonces ahí se genera una confusión, Sí, porque para mí pierde el que termina golpeando, ¿no? No sé si podemos volver a ver el video, pero hay una duda importante. imagínense que esto es tan solo un pedacito de pelea.
Claro. La pelea venía ya con golpes de todo tipo, ya cansadísimos los dos. Y bueno, nosotros vemos solamente la parte de la caída. Ellos ya venían recibiendo ambos golpes, estaban los dos muy cansados y como vos decís, entre golpe y golpe parece que se caen los dos por empujón o porque se abrazaron, pero realmente estaban los dos sentidos, uno quedó Sí. más sentido que el otro. Pero voy al análisis totalmente técnico, o sea, es quien genera los dos golpes, que deja muy sentido a quien se va al piso, pero también se va al piso de cansado quien golpea. Entonces, finalmente, Sí, por eso sí, ahí sí. está la duda. Yo también, si es que llego a mostrar este video, por ejemplo, en un seminario, claro, da la impresión que se le termina contando a quien cae de cansado y no al que habría caído por un golpe o por los dos golpes o esa combinación que lo lleva al piso. Pero por eso No, dejo la Camilo, al duda. final de cuentas los dos caen. Y Sí, como bien sí, lo hizo notar Analía, la cuenta es para los dos. pero no hay un golpe, es que eso voy a eso, no hay un golpe, hay una caída, una Hay Sí, un es golpe, para llamada. los hay dos, dos es para golpes los dos, previos. sí, Si te sí, das sí, cuenta, hay totalmente dos para los dos. golpes. Ajá, hay dos golpes previos. Hay una combinación previa en donde se pone mal a un peleador y los dos son los que se agarran. ¿Podemos verlo de Claro. nuevo, Gilbert? Es que eso sería bueno porque en la acción de Analía se ve Pero, claramente a las dos boxeadoras golpeándose y las dos cayendo por golpe, claro. Mira, ahí hay un upper que lo sigue poniendo mal, por supuesto. Ahí hay un golpe, Exacto, claro. ahí hay Claro. otro. Pero Ahí fíjate hay el otro. 1-2 que viene ahorita. Bien, fíjate Ese, el claro. 1-2. Claro. Ese es el que se va. Ese, Ahí está, ese los perfecto, deja ¿viste? sentido a los dos, ahí Claro. está. Ahí queda mucho más claro, ¿viste? Claro, claro, perfecto. Claro, pues si uno se fija solo en la última combinación, claro, parecería que le están contando al que genera el golpe. Claro, y están los dos conectados. Perfecto. Sí, Perfecto. exacto. Ahí queda muchísimo Gilbert, más claro. Muchas gracias. Perfecto. no, al contrario, Camilo. Nicolás, ¿quieres mencionar algo más? nada, era eso un poco, en la situación se ve eso, que el boxeador de pantaloncillo rojo es como que en la imagen se aprecia que conecta los últimos golpes y se amarra a su boxeador y eso después provoca la caída. Por eso a lo mejor ahí me da para interpretarlo de que podía haber sido, no haber contado como caída esa acción. En verdad, esa era un poco la interpretación que hacía en ese momento. Y recordar que un referee tiene un segundo para tomar esa decisión, que es muy importante y que estamos viendo la repetición, la vimos en varias ocasiones y aún así de pronto Claro, decidimos si Claro. realmente hubo un golpe que los mandó a la lona o si fue el cansancio lo que los mandó a la lona, que obviamente provoca una situación distinta, si el estar recargados en las cuerdas para mantenerse de pie, si son las cuerdas los que los tienen de pie, que también generaría un conteo si es la cuerda la que te así detiene. es, Claro. Entonces, así es. una situación muy interesante y que tienes un segundo para decidir y es por eso que la práctica y la revisión de videos y ponerte en esa situación al revisar el video te hace practicar mentalmente. Un referí tiene que saberse las reglas, pero tiene que saberlas aplicar y tiene que hacerlo con el suficiente criterio. Es bastante complicado ser referí. Gilbert, nos vamos al ejemplo 7, creo que me dijo Analía. Sí, 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 sí. A ver, Es Mayweather, Víctor Ortiz. sí. Oh, Joe Cortés, el referee. Esta situación muy complicada en donde este es un gran ejemplo. Tengo la suerte de conocer bastante bien a Víctor Ortiz. Es muy buena persona. Y fue un peleador que se desesperó porque no podía hacer nada con Mayweather. Una vez que lo tiene en la esquina, es tal su desesperación que tira un cabezazo y es lo primero que tiene que sancionar Joe Cortés. ¿Cómo se Así sanciona? es. Esto, bueno, la regla, el árbitro ve el golpe, que es intencional, dependiendo de la gravedad que uno pueda ver ¿cómo se llama? La falta que está cometiendo el boxeador en ese momento, amerita al menos un descuento de puntos o incluso descalificación. ¿Cómo se llama? Porque fue una falta flagrante. Se ve que Víctor Ortiz lo hace de forma intencional, queriendo pegar un cabezazo. No fue un tema de un tema accidental o por, claro, en el movimiento de la pelea pudo haber golpeado a su boxeador, al otro boxeador, digo.
él va de frente a cabecear a Mayweather. Que, claro, dependiendo un poco del criterio que pueda aplicar el árbitro, como lo vio en Cortés, corresponde el descuento de puntos, pero perfectamente se pudo haber descalificado en ese momento también. Por supuesto, pueden descalificar. ¿Serían directo 2 puntos, Analía, por la intención? Sí, sí, directo 2 puntos. Por la intención, es una falta grave. No fue un choque de cabeza, no. Fue directo a lastimarlo, a querer lastimarlo con la cabeza. Y ahora la parte por la que mencionaba el cómo conocemos a Víctor Ortiz y que en realidad es una buena persona, es un peleador que sabe que se equivoca y entonces esta vergüenza de haber cometido esto por desesperación lo lleva a darle un beso y a querer abrazar a Floyd Mayweather para disculparse. Y es donde se Claro, equivoca, porque y aquí ahí lo es donde que... se equivocó. Exacto. Mm. Aquí es donde vale la pena mencionar quizá todas las frases y todo lo que te dice un referí es muy importante. Pero la Exacto, exacto. frase más importante, que todos lo sabemos y inclusive bromeamos con eso, la frase más importante que le dice un referí a un peleador es protect yourself at all Protegerse, times. exacto. Bueno, este es un video que quería que lo viéramos todos. Y esto es por donde comienza el trabajo, el referee en el vestuario, en los camerinos. Nosotros, una de las cosas que tenemos que decirle al boxeador es que se tiene que proteger en todo momento. Solamente el saludo se realiza antes que comience la pelea en el centro del ring, cuando el árbitro va a dar las últimas instrucciones en el centro del ring, vuelve a repetir que se protejan en todo momento, que choquen los guantes a sus rincones y ahí comenzará la pelea, no hay más saludo. Y cometió Ortiz este error. Lamentablemente uno puede decir, uy, mirá, qué mal lo que hizo, en vez de saludarlo le pegó, pero fue legal lo que hizo Mayweather. ¿Por Y qué? no Porque lo, el árbitro ya dio el pase, dio para continuar, entonces ya está, están en pelea nuevamente. y aquí lo que quiero mencionar, un referí con tanta experiencia como Joe Cortés. Me gustaría, Gilbert, que lo vuelvas a poner porque aquí comete un error. Pierde la vista de los peleadores una vez que ya dijo box. Sí, Y sí. por eso no sabe qué pasó. Y esto es donde el Consejo Mundial de Boxeo tiene esta parte de la repetición instantánea y sobre todo el oficial de ring, el supervisor, tiene que ayudar en esta parte. Voltea a ver al timekeeper, voltean a ver ahí. Está viendo el Claro, timekeeper y por eso de claro. pronto pierde la Ah, vista. sí, Miren dónde está la sí, vista de Joe Cortés. Él solamente ve el segundo golpe, el golpe definitivo que lo tira y se vuelve complicado. sí. Y Ortiz, después de recibir el primer golpe, en lugar de protegerse, voltea a ver a Joe Cortés buscando que lo ayude o lo proteja, lo cual es un grave error. La pelea ya está en progreso. Y si tú no te vas a defender, pues entonces no sé si al rato queremos ver que entre como aquel famoso video donde entra una mamá con la chancla a pegarle al rival. Bueno, Sí, en sí, sí. fin, Gilbert, Bueno, ¿tenemos otro situaciones. ejemplo? Sí, sí, hay otros, pero es para tener en cuenta que estas cosas pueden pasar y hay que estar atentos. Por eso la concentración es tan importante, ¿no? Claro. Le estoy pidiendo a Gilbert si también puede buscarnos el ejemplo. No sé, Analía, si es parte de los que tú nos programaste. Nonito Donaire contra Fernando Montiel. No, ese no lo traje hoy. Búscalo, por favor, Gilbert, porque también esto es un ejemplo de la posición que debe adquirir un referí. Bueno, en este último video, que es el video número 8, en realidad no es el último, pero es el número 8, Gilbert, hay una situación que por una mala posición del árbitro pasa lo que vamos a ver.
Esto es parte en lo que Gilbert lo pone, la gran importancia de saber caminar, porque Mm. esto ocurre en un segundo. Y si estás en una mala posición, puede dificultar tu trabajo. Adelante, Gilbert. Pesos completos. Qué bueno, permite Lennox Lewis en ese momento. Lo manda a la esquina neutral y regresa con el peleador. Pero vean la repetición. La mano izquierda está deteniendo. La cabeza de su oponente. Lo baja y le pega. Es una situación muy complicada porque el referee, y más siendo pesos completos de ese tamaño, el ángulo en el que está no tiene la visión. Y tengo que ser No. honesto, no soy referee, pero era muy complicado ponerse del otro lado, dado que estaban las cuerdas muy cerca. Hubieras quedado en medio del pleito. ¿Qué debe hacer un referee, Nicolás? En ese momento, o sea, la idea es que el referee mantenga siempre una triangulación con los boxeadores, tratar de tener el mejor ángulo posible de la pelea. Nosotros tenemos el privilegio de ser el espectador más cercano de la pelea, pero también esa es la responsabilidad de nosotros, de estar atentos a todos esos movimientos. Lo recomendable siempre es hacer una triangulación con los boxeadores para tener la vista de ambos. Si tienen guardias encontradas, estar siempre por dentro de las guardias de los boxeadores y no por detrás para evitar, claro, que producto que los mismos cuerpos puedan ocultar acciones ilegales dentro de la pelea. Situación muy complicada, ¿no, Analía? ¿Cuál sería la posición correcta entre dos ortodoxos ahí? Sí, tal cual lo Sí, dice es como Nicolás, vos por decís. supuesto, es una Yo triangulación. creo que también lo que tenemos que tener en cuenta es la repetición. Tenemos dudas, el boxeador ya no va a poder seguir porque quedó noqueado. Seguramente que en ese momento vamos a escuchar gritos, le pegó, lo agarró, lo bajó y le pegó. Podemos tranquilamente ir a la repetición o incluso el supervisor nos va a decir lo que pudo haber pasado. Así que la repetición la tenemos para verla y así poder evaluar realmente si hubo una falta o fue un golpe legal. Y déjame Pero decirte, por la experiencia me tocó estar ahora con nuestro presidente Mauricio Sulaimán en Riad durante el Grand Prix y fui parte del comité encargado de repetición instantánea durante todo el torneo. Tuvimos 64 peleas en 4 días y fue estar viendo continuamente todo esto. Es muy importante porque de inmediato lo puedes detectar sobre el claro, ring, pero al sí, quedar así, aquí yo no puedo culpar de la acción al referee. Está en una buena posición, pero la acción ocurre del otro lado y con la espalda se están tapando. Es muy difícil apreciarlo, pero es la obligación precisamente de el supervisor ayudar y colaborar si tiene también la visión, porque puede ocurrir que no esté en visión tampoco de él. Y para eso sí. está la repetición instantánea. En una caída es importante, a menos que sea extremadamente clara, es muy importante que el comité de repetición instantánea esté siempre al pendiente y pida la repetición de inmediato. Sí, por Es, supuesto. Tenemos un equipo somos un equipo de trabajo, tenemos jueces también, que el juez que quizás estaba del lado donde se veía la falta también nos puede llamar la atención, llamarnos y decirnos lo que pudo haber pasado. Así que creo que para mí se podría haber dado quizás ahí una descalificación, porque con la repetición se ve que lo que hubo fue una falta.
Exacto, y Hola, el tema de buenas. trabajar en equipo es bien importante en el sentido de que poder apoyarse tanto de tus compañeros jueces que puedan estar en una mejor posición, que te puedan indicar, esto no fue falta, hay que revisarlo. En Chile particularmente todavía no se implementa el tema de la repetición instantánea, por lo mismo para nosotros es de fundamental ayuda que nuestro equipo pueda también eh, entregarnos, ¿cómo se llama?, esa información en caso de no percibirla. O sea, nosotros, como bien dice Víctor, somos personas que vamos a estar sobre el ring tomando decisiones en segundos y puede ocurrir, es muy probable que no podamos ver alguna acción. Por lo mismo es bien importante apoyarse en tu equipo. Precisamente. Gilbert ya tiene listo el ejemplo que les quiero mostrar. Es una pelea que a mí me causa esto y entiendo la parte de que todo ocurre en un segundo, pero la importancia de estar siempre, siempre en una buena posición. Adelante, Gilbert. Donaire en rojo. Vean esto. Explíquenme, ese movimiento que tiene Fernando Montiel es el que es muy importante y Sí. que el referee no pudo captar porque no entiendo por qué. Y es Mora, el referee, un referee de mucha experiencia. No entiendo por qué se apresuró. Por suerte de inmediato interviene, se da cuenta. Sí. Si me permites dar mi opinión, no es importante y esto es algo que tenemos que entender. Aquí vemos el golpe. Es brutal este gancho de izquierda. Quiero ser muy claro con todos los referees. No es lo más importante enviar al que está de pie a una esquina neutral. Eso no es importante y aquí es lo que hace y lo acompaña. Sí, sí, Esta sí, casi toma, pisa. Sí. esta toma de arriba es importantísima porque nos muestra claramente cómo Mora está más interesado en enviar a Nonito Donaire a una esquina neutral. Señores, Sí, si sí, el sí. que golpeó está parado cerca, lejos, es lo menos importante. No va a golpearlo en el piso, el rival está en el piso y si lo toca en el piso es descalificado de inmediato. No podemos, por eso es tan importante la decisión en un segundo. Si Mora se queda en donde está y se arrodilla a revisar al peleador, a contarle al peleador, lo hubiera hecho perfecto. Decide brincarlo para llevar a Nonito a una esquina neutral. Tengan la atención de saber que una vez que se Sí. ocupan del peleador que está en el piso, si se levanta y está listo para pelear, y el otro, el rival, está muy cerca, está en una esquina que no debe, le va a regalar segundos de descanso y de recuperación al que fue noqueado. Es obligación del peleador que noqueó o que lo tiró irse a la esquina neutral. Si no lo hace, en ese momento el referí, y a lo mejor me estoy adelantando en dar el protocolo, ahorita lo consultaremos con ustedes, pero esta es una situación que me preocupa mucho porque una decisión de un segundo de llevar o lo que ha ocurrido en muchas otras ocasiones, de ir a levantarle la mano al ganador en lugar de revisar al que está en el piso. La obligación de un referí es proteger a los peleadores. Analía. Sí, Víctor, coincido 100% y nuestra primera regla como referee es cuidar la salud del boxeador. Así que en este caso, en esta pelea que se ve, está hasta con espasmos el boxeador y el referee no lo notó y lo manda a pelear nuevamente, como bien decís. Fue un golpe más que le dio Nonito y bueno, y la pelea terminó, pero son segundos que se perdieron en llamar al médico y que revise directamente el médico. Esa pelea tenía que haber terminado en ese instante, ¿no? Por la forma en cómo cae, por la forma en cómo queda, cómo se levanta, casi con las piernas duras, sin equilibrio ni siquiera. Así que bueno, insisto, o insistimos todos con saber leer lo que está pasando en un combate.
y estar atentos a cómo reacciona un boxeador ante una caída, ante un golpe. Lo primero que vemos, las piernas, lo primero que tenemos que ver, los ojos, la cara, si notamos que está perdida su mirada. O sea, son pequeñas cosas que se ven en segundos. El boxeador que está en el rincón neutral, como vos decís, puede estar caminando, puede estar alejado, está bien, pero lo primero es la salud del boxeador, del que cayó. Claro. Nicolás, una de las situaciones, Jay Nady, uno de los referees más experimentados de Las Vegas, un gran referee, que además por su estatura estuvo en todo tipo de peleas, estuvo en peleas de pesos completos por el tamaño, en los cursos que da en el Consejo Mundial de Boxeo y en el WBC University, una de las primeras cosas que recomienda es no te apresures. No tienes que tomar una decisión, no tienes que levantar la mano de inmediato, no tienes que decir qué ocurrió. Puedes pedir tiempo como referee, puedes hacerlo así y puedes en ese momento pensar y tomarte 3 segundos para tomar una decisión. ¿Qué viste tú en esta imagen? Claro, o sea, yo creo que aplicó mal los criterios en el sentido de que, claro, una de las prioridades también es que el boxeador vaya a la esquina neutral, pero nuestra prioridad número uno sobre el ring es el bienestar de los boxeadores. Por lo mismo, ante esta acción, lo primero tiene que haber el hecho, a ver las condiciones del boxeador caído, que claro, él pasa incluso por encima de él, y mientras está teniendo espasmos, y claro, ahí en el orden de los criterios creo que actuó mal. Primero tiene que haber sido sí o sí el boxeador caído, ver que No estuviera en respondió. buenas condiciones. No respondió. Perdón, Nicolás, perdón que te interrumpa. No responde cuando le dice que camina hacia adelante. Eso te iba a Exacto. decir, Eso lo exactamente, también miren lo que tiene es el que video, lo está obligando a seguir. 3, 4 claro, y el veces le boxeador pide que camine hacia adelante y no lo hace. Y decide dejarlo en cuando ese apenas momento, está subiendo las manos. exacto, en ese Adelante. momento uno puede perfectamente detener la pelea porque claramente el hombre no estaba en condiciones, el boxeador, para continuar. Pero claro, como él no vio la acción el de la caída, se preocupó más de llevar al boxeador a la esquina neutral que el boxeador caído, eh, claro, desestimó a lo mejor que no está en tan malas condiciones el boxeador, que trató de enmendar una vez que partió nuevamente la pelea y vio que claramente no podía seguir. En ese sentido, claro, nuestro criterio siempre va a ser el bienestar de los boxeadores por sobre todas las cosas. De hecho, hay un video que subió hace poco, me parece que Marcos Ariente, a sus redes sociales después del torneo que se hizo en Arabia, donde se ve dos situaciones muy similares, donde aparece la pelea de Maravilla Martínez y uno de los chicos argentinos que también pelearon en el torneo, y se ve exactamente el mismo golpe, la misma caída, pero la gran diferencia que veo en esos videos es que en la parte de arriba donde aparece César Castañón dirigiendo las acciones, él, claro, se ve, ¿cómo se llama? El criterio que aplica como buen referee que es que se encarga inmediatamente del boxeador caído. Mientras que en el video de la pelea de Maravilla, se ve que el referee, claro, se encarga de llevar a Maravilla a la esquina y había un boxeador caído en muy malas condiciones y pasa el video completo y el tipo sigue de bruces ahí sin ser atendido. O sea, ahí un poco se puede ver ese contraste de cómo aplicar ese criterio. Otra cosa que también yo lo hago en los camerinos es hablarle a los asistentes. Nosotros podemos tener una mala noche y no, como pasó con este referee, que dio el pase a un boxeador que estaba completamente noqueado. ¿Y qué pasa con las esquinas? ¿Por qué no tiraron la toalla? ¿Por qué no vieron lo que estaba pasando? Entonces, creo que también dentro de la charla que hacemos en los vestuarios es hablarle al asistente que en caso ellos conocen mejor que nosotros a sus boxeadores. Entonces, hablarles y decirles, si ves que tu boxeador no está en condiciones de seguir, tienes que agitar la toalla, tirar la toalla, pero la pelea de alguna manera la tenemos que parar. Así que eso también es un punto un punto en contra para los asistentes de ese rincón. Quiero sacarlos un poquito, especialmente a ti, Analía, que fuiste quien puso estos ejemplos,
de esta zona de confort y sorprenderte con algunas otras acciones para que tengas un segundo para decirme, adelante Gilbert, corre ese video, por favor. Este video es impresionante. Costa Sioux contra Zab Judah. El veterano es Sioux, pero con un poder impresionante. Judah venía siendo uno de los peleadores jóvenes que estaba realmente impresionando al mundo. Y pasa esto. Vean cómo se levanta de inmediato, se apresura. Para mí, la decisión de Jay Nady es la correcta. ¿Cierto o falso? Nicolás. Correctamente al 100%. En este caso pasó exactamente lo mismo. Cae, toca, golpea su nuca en la lona y lo que hizo también es apurarse en levantarse. La desesperación, su cuerpo actuó de esa manera. Se levanta, pero se levanta desequilibrado. No podemos mandar a pelear a un boxeador que cayó de esa manera. Así que yo felicito al referee, hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí, obviamente el boxeador queda enojado, pero miren La lo que es vista. esa cara. Exacto. Es lo que yo les digo, hay que mirar todo, mirar el equilibrio del boxeador, la vista, está perdido. Esto es, yo alguna vez lo dije, nosotros podemos salvar una vida y también podemos destruir la carrera de un boxeador. Ahí podríamos haber destruido si seguía el combate. Así que Nicolás, claro, o sea, es aquí evidente el espacio que tiene al levantarse. O sea, claro, fue se ve que es una acción más reactiva, que al tocar la lona quiere levantarse inmediatamente, pero claro, al pararse se ve que no están las condiciones, las piernas no le dan, vuelve a caer incluso, no hay más que hacer. O sea, esa pelea se detiene porque el boxeador no está en condiciones de seguir. y déjame decirte, Nicolás, seguramente, porque mucha gente aprecia lo que ocurre después. Si le das 20 segundos a Zab Judah, seguramente se recupera. Porque siempre tuvo una condición física muy buena, pero por eso la cuenta es de 8. Exacto. No, claro, él Y tiene que estar en entonces, condiciones antes de llegar al 10. si tú lo dejas seguir, hubiera podido ser golpeado terriblemente por Sioux, que además tenía un poder impresionante. claro, Fue claro. fue uno de los que le ganó a Julio César Chávez. Pero lo que ocurre después es parte también de lo que quiero que me menciones, Nicolás. Jay Nady protege al peleador, pero el peleador no quiere ser protegido y quiere continuar. Y entonces lo que va a hacer Zab Judah, si regresas, si puedes mostrar un poco eso, Gilbert. Para encarar al boxeador. Ya una vez que toma la decisión y lo protege, Zab Judah va a increpar a Jay Nady y le pone el guante en el cuello. Sí, sí, enojadísimo. Puede ocurrir porque, claro, ahí lo que están jugándose es importante, me imagino para él, para su carrera, esa derrota tiene que haberle costado bastante, pero lamentablemente nosotros no estamos ahí para protegerlo, incluso de ellos mismos. Ellos van a querer seguir peleando hasta el final, pero nuestra prioridad es la salud de ellos, que salgan en las mejores condiciones posibles. Por lo mismo, hizo bien, él no tendría por qué haberse enfrascado. Yo incluso cuando he tenido, no sé, alguna queja por parte de boxeadores o de esquina, siempre los invito a que se dirijan al supervisor, que cualquier queja que puedan tener de encuentro al desempeño que puedan tener sobre el ring, es dirigirse a ellos. No tengo ningún problema de evaluar la pelea. Si lo hice mal, claro, recibiré, no sé, por la sanción que merezca, pero siempre es importante que la salud de los boxeadores sea lo primero, más allá de lo que les pueda parecer a ellos o no. O sea, como te digo, en esta instancia están tratando de jugarse por cosas importantes y obviamente le va a molestar una derrota, pero la salud de ella está incluso por sobre eso. Y Aquí, hablando de... Roberto, adelante, sí. Analia. No, que hablando de la salud del boxeador, me gustaría, antes que se nos acabe el tiempo, ver el último video que le mandé a Gilbert ayer y con eso cerramos. Y Prepáralo, vemos Gilbert. lo importante que es la salud del boxeador, cuidar al boxeador. Prepáralo, Gilbert, pero antes de ir a ese video me gustaría mencionarlo y platicarlo también brevemente con Roberto Rilo, porque estamos ya acercándonos al final. Hay peleas como en Las Vegas, que es el caso,
en donde la comisión es robusta y entonces tienes un supervisor en cada esquina y esto hace que el supervisor tenga que ayudar y pedirle al equipo que controlen esa ayuda para proteger también al referí. Pero en muchas otras ocasiones, porque hay muchísimos niveles de peleas, hay la pelea que es en el llanito y hay la pelea que es en Las Vegas, en Riyadh y todo esto. En estas peleas pequeñas no tienes tanto personal como para tener un supervisor, pero hay una mesa de supervisión y el mismo supervisor de la pelea y los oficiales de ring son los que tienen que colaborar. ¿Qué ocurre en este caso, Roberto? Totalmente de acuerdo. Lo viví con vos. Acá en la Argentina no se ponen los supervisores de esquina, ¿no? Y en la pelea que hizo Sergio Maravilla Martínez, que estábamos contigo, pusimos nosotros dos personas. Es muy importante eso de tenerlo en cuenta para muchos, pero para muchas cosas, no solo en este caso, sino en el caso de que muchas veces el supervisor está atento a un rincón y descuida su mirada, ¿no? Hacia el otro rincón y le pueden estar dando una sustancia, le pueden estar alcanzando algo, le pueden estar poniendo algo, le pueden estar curando una herida que no se puede, hay muchas cosas. Yo comparto con esa supervisión estoy totalmente de acuerdo, en los rincones. Y si no hubiese, como estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, la determinación es conjuntamente con los distintos oficiales de ring que tenemos presentes, ¿no? Y tomar la decisión. En este caso, le cabe hasta una, o sea, sanción luego de que el árbitro haya dicho la pelea no va más. El boxeador no puede increparlo de la forma que lo increpa. No debe, no es que no pueda, no debe, ¿no? Entonces, para eso existen también tribunales de disciplina que después será juzgado en dicho tribunal porque es una falta antideportiva en este caso. Pero yo comparto en este video que hemos visto y todo, la opinión con el árbitro. Yo paro la pelea y yo al rincón, por más que me venga el boxeador, se ayuda, quien sea, ¿no? Fue muy bien parada, porque más vale parar la pelea un minuto antes que en un minuto después, como decía Analía, ¿no? Recién hace un rato. Esa es una de las opiniones. Qué bueno que trajiste ese ejemplo a colación. Estábamos en el estadio de Bell Starfield. Estaba Exacto. yo junto a Mauricio Sulaimán teniendo precisamente también la repetición instantánea cuando Maravilla Martínez se enfrenta a Murray. Murray empieza a atacar. El referí era Barrovecchio, el italiano. Empieza a Exacto. atacar, le tira un gancho, va caminando Maravilla hacia atrás y cae. Y todo el mundo empieza a contar y en la repetición podemos ver una toma de arriba donde está a 30 centímetros el golpe, no lo toca. Es Maravilla quien tropieza y cae. Lo Exacto. apreciamos, se lo muestro a nuestro presidente Mauricio Sulaimán y se toma la decisión, por supuesto, la máxima autoridad es el referí, hay que recordar eso. Se le explica la situación y lo acepta. El referí puede inclusive tomar la decisión del comité de repetición instantánea o puede pedir bajar él mismo a revisar. En esta ocasión, Barrovecchio nos toma en consideración porque él no apreció bien el golpe y se quita la caída. Pero es cierto, la presión no solamente puede venir del peleador que está tirado, puede venir de la esquina. En esa ocasión, Samson Lekowitz empezó a ser muy agresivo contra Barrovecchio. Lo recordarás muy bien. Sí, Inclusive sí, le totalmente. empieza a gritar porca miseria, porca miseria. Cuando porca miseria no es un insulto, es maldita sea o algo así. Exacto. Pero es cierto, la presión que recibe el referí puede venir de cualquier lado. Puede venir de la prensa, puede venir del público, de las esquinas, de los promotores o hasta del mismo peleador. Gilbert, ¿tienes el último ejemplo, por favor? ¿Víctor?
Levanta la mano, Cristian, ¿quieres hablar? Nada No, más, en lugar de abrir el micrófono, no puedo levanten pillar, mano y les vamos no dando puedo pillar la palabra. pantalla. Ahora sí, solamente cortito. Bueno, siempre estoy atento a sus intervenciones y Zoom. Ya saben, soy chileno, radicado en Guatemala y pertenezco a la Asociación de Boxeo Profesional de Guatemala. Es hermoso ver este tipo de ejemplos, pero también yo soy sumamente realista y hay que llevarlo a nuestro contexto de cada país. Guatemala está haciendo las cosas muy bien, sin embargo, somos un país que está tratando de hacer las cosas bien conjuntamente con la organización que hace este tipo de eventos, que son, y que los trae usted a través de Zoom. El contexto es claro, cada país puede empezar con el proyecto a nivel profesional, pero las municipalidades o las entidades o los promotores están creciendo. Entonces, nosotros como institución o organización más bien, no hemos visto en esta tarea de enseñarle ya sea a los púgiles o a los entrenadores todo lo que estamos conversando. Es la única forma de que ellos entiendan. Hay boxeadores que son tremendos, buenísimos, que son innatos, pero a nivel de reglas, es muy poco el conocimiento que tienen a través también de su entrenador que se fueron haciendo con el tiempo. Es por ello que nosotros tratamos de que en cada evento o en cada gala esta información se entregue antes para que no nos veamos involucrados en este tipo de circunstancias cuando ya la euforia de los peleadores por una decisión está a tope y se salga de las manos. Como organización tratamos de siempre tener una reunión antes con todos los boxeadores o con cada pelea como tal y darles a grandes rasgos, ir educando ya sea al entrenador, ya sea a quien va a estar en su esquina y al boxeador, porque algunas veces ellos solamente se dedican a entrenar los golpes y saber cómo ganar una pelea, pero a nivel de reglas es muy, muy complicado ir explicándole a cada grupo. Pero eso, siempre estoy muy orgulloso de estar haciendo acá este tipo de intervenciones. Estamos a la orden siempre. Gracias, Cristian. Sí, es muy importante toda la plática previa, desde la lectura de reglas. Lo ideal siempre es que esté el peleador para la lectura de reglas. Y en muchas ocasiones, especialmente en las peleas grandes, dado que se acaba de pesar y quiere ir a comer, él nunca se queda y es el equipo el que se queda. Aún así, se hace la lectura con la idea de que el peleador sepa qué es lo que ocurre. Grandis Chinchilla nos hace una pregunta. Nos dice si debe haber una suspensión para un boxeador que agrede. Te explico, Sí. Grandis, y Roberto Rilo me corregirá si estoy diciendo algo incorrecto. Aquí lo que ocurre es precisamente nuevamente esto que decía. Jay Nady te dice, no te apresures a tomar una decisión. Es lo mismo que ocurre con una comisión. La comisión y el organismo, si es que está sancionando también, tienen ahí a un supervisor de pelea y al referí. Ambos presentan al final de cada función un reporte de cada una de las peleas. Esto se hace un reporte por escrito, lo cual es muy bueno, porque no es en el momento cuando está todo álgido. Tomas tu tiempo, reflexionas, platicas con los jueces, puedes revisar un poco y escribir tu reporte. Y de acuerdo a ese reporte que envían a la comisión o al organismo, se puede tomar una decisión para sancionar. ¿Cierto, Roberto? Perfecto, muy bien aclarado, perfecto, no tengo nada que decir. Está perfecto, Silva. Mario, ¿es sobre este mismo tema o podemos ir al ejemplo con el que queremos cerrar con Analía y nos das tu... Víctor, una cosita tomando un poco lo que dijo Cristian, también, claro, o sea, hacer ver que un poco es cierto lo que dice Cristian. En Chile también nos ha pasado mucho el tener que hacer charlas previas, independientes si es por título o no, para peleas, porque nos hemos encontrado con la situación de que muchos boxeadores y entrenadores no conocen las reglas. Nos ha tocado también, traemos muchas veces promotores traen boxeadores de otros países, Bolivia, que, ¿cómo se llama? Me he encontrado en situaciones como que
hay una caída, se le hace el conteo y el boxeador boliviano, según lo que él conoce, cree que el conteo llega hasta 10 y después se acaba. Me pasó incluso en una situación que marqué una caída, hice el conteo y el boxeador boliviano se estaba parando cuando ya hice el fuera después del 9 y me decía, pero ¿cómo no son 10? Y claro, en verdad nos dimos cuenta que tanto boxeadores, claro, de la región y de nuestro país también desconocen las reglas. Por lo mismo, más que nada, tomando el comentario de Cristian, es necesario hacer esa charla previa, por lo menos en lugares que no estamos tan, el boxeo no está tan arraigado, no sé, como en México, que pueden conocer mucho más las reglas del boxeo que en otros países. Hay diferentes lugares, Nicolás, y es muy interesante lo que dices, porque de hecho es hasta bromas en los programas o entre los amigos cuando te estás tratando de sincronizar, ¿no? A la de 3 lo hacemos, pero es 1, 2 y lo hacemos, o 1, 2, 3 y lo hacemos, que lo Claro, cual sería claro. 4, que es la explicación tal cual dices. Si tú cuentas hasta 10 y luego fuera, esos son 11. Y es precisamente la explicación de por qué ocurre esto, es 9 fuera. Bueno, Por eso Ah, tú, la cuenta y se explica en la lectura de reglas, está en lo que el supervisor explica, ahí dice conteo de 8, claro, porque yo lo digo tienes más que esos nada 2 segundos. en peleas comerciales, que nos ha pasado en peleas comerciales que promotores traen o boxeadores de afuera o son boxeadores nacionales que simplemente no conocen las reglas y tienen como la noción de que la regla es así y la sienten como cierta. Y por Por lo eso mismo, precisamente se hace la lectura de reglas, porque exacto, por lo mismo, lo que se aplica en leyes, Nicolás, el desconocimiento de una regla no te exime a obedecerla. Y es exactamente lo mismo en boxeo. Si tú desconoces la regla y eres boxeador, tendrías que saberla. Vamos con el ejemplo. Mario, ¿qué nos querías decir rápidamente? Nada más, a ver si me escuchan. ¿Es válido retenerle su sueldo al boxeador que agrede al referee? Esa es decisión de cada una de las comisiones. Como tú bien sabes, la comisión tiene sus propios estatutos y de acuerdo a ellos tiene que aplicar una sanción. ¿Por qué retendrías el sueldo? No es legal retener un sueldo porque él ya lo trabajó y se lo ganó. Como comisión, de acuerdo a tus estatutos, puedes aplicar una sanción y esta puede ser económica si la comisión lo considera, con lo cual retendrías de acuerdo a la sanción económica que apliques. Pero no puedes retener el sueldo porque eso es un trabajo que ya se ganó y nuevamente estoy contestando algo que quizás Roberto Rilo quien tendría que responderlo. Ajá, no, es cierto, ya eso entra en una parte, vamos a decir así, legal, ¿no? Y no se debe, porque es un contrato privado en la cual hubo un pacto entre los dos promotores, organizaciones, como lo quieran llamar, y en lo cual no se le puede retener por una sanción de este tipo. Luego, si elevado el informe y todo, Tribunal de Disciplina, que Tribunal de Disciplina, lo que más, fui parte también, juzga es acciones deportivas, más que nada, y no sanciones en ese tipo. Perfecto, vámonos al último ejemplo, por favor. Ya nos estamos alargando, ha estado muy interesante, pero vamos muy largos con el programa. No, ese no es Gilbert, es el anterior. Mientras tanto, estoy viendo aquí que... adelante, adelante, vámonos. Larry Holmes. Uf. Mientras vemos ahí a Joe Frazier también. Los jabs más rápidos y efectivos de los pesos completos, Larry Holmes. ¿En qué velocidad de manos tenía? Si quieren podemos ir hablando sobre esta situación porque
van a surgir varias partes de distintas peleas. Acá lo que vemos es Pone la una mano por tunda delante. importante, ¿sí? Creo que el boxeador ha recibido más golpes de lo que debería, y es lo que hablamos de el árbitro debe cuidar la salud del atleta. Incluso, fíjense, que mira al árbitro como diciendo, ¿qué hago? Lo ¿Le sigo detengo. pegando o la parás? ¿Le sigo pegando o la parás? Le sigo pegando. Bueno, si no la parás, le sigo pegando. Ahí recibe castigo innecesario, la verdad, y poder detenido El- hace por lo menos 4 o 5 golpes atrás en la pelea o antes incluso. Continuamos con esta. Y además había otra cosa ahí, Analía, la forma en la que estiraba la mano izquierda Construyendo con la otra mano. Sí. no estaba midiendo, estaba utilizándola para medir, lo cual es Exacto. ilegal. Uy, pues, pero es puros pesos completos. Tommy Gunn, así se llamaba en la película, si recuerdan. Tommy Morrison. Sí. Fíjense si pueden contar la cantidad de golpes de más que recibe el boxeador cuando ya está noqueado, parado, noqueado. Yo creo que en ese momento, ahí el árbitro, ¿dónde está? Está totalmente lejos de la acción y ha recibido más de 7 golpes. Yo conté 9 porque de hecho, depende cuál marques como que lo noquea. Para mí fue el Acá ya anterior. está, acá no queda. Fíjense ahí, está totalmente descubierto. Y es Además, donde también es la forma importante. en que interviene el árbitro, encuentro que también es la incorrecta. O sea, está con boxeadores que son peso pesado y él intentando hacer fuerza contra ellos. Si bien, claro, uno puede utilizar la fuerza, pero no, ellos son boxeadores preparados, son atletas. No es la forma que nosotros deberíamos intervenir. Las voces de mando, el interponerse entre los boxeadores sería la forma correcta y no forcejeando con ellos. Y es quizá la parte más importante, ¿no? En la forma en la que de pronto, si estás atrás por cualquier situación de movimiento, tu grito de stop es el que debe Por detener las supuesto. acciones. La voz de Debe ser mando claro. es también necesaria. Fíjense aquí, a ver, nosotros no, yo no quiero juzgar a un referee. Nosotros estamos viendo las situaciones por las cuales no tenemos que llegar a esto. Fíjense este boxeador, la cantidad de golpes extras que está recibiendo. Ahí está en guardia, pero no está tirando un solo golpe. Y le entra absolutamente todo. ¿Qué más necesitas para detener la pelea? No sé todo. Todos estos ejemplos, como pueden ver. Pero Víctor, fíjate que mucho antes de eso, el boxeador ya rehúsa el combate. ¿Sí? Estos ejemplos, como les decía, los pueden ver. Aquí está en X, antes Twitter, recordando con KO de Knockout. Busquen ahí, hay unos ejemplos que el maestro Marcelo González tiene para todos ustedes. Es increíble todo lo que publica. De verdad, búsquenlo. No, bueno, terrible la actuación. Y como bien dices, no se trata. Estos ejemplos, Nicolás, es para que no los cometan, no es para evidenciar a alguien. Es para que tengas, Exacto, sí. desarrolles tu criterio y te des cuenta. Son estas situaciones las que dejan mal el boxeo, o sea, permitir tanto castigo innecesario, el boxeador ya lo estaba peleando ya, no sé, 10 golpes atrás y el referee permitió, no sé, esta masacre que están haciendo con el pobre hombre. O sea, por mucho que haya tenido resistencia y todo, uno no puede permitir que reciba tanto castigo. O sea, si ve que el hombre solamente está recibiendo una guardia pasiva, uno intervenir. De hecho, uno le hace la advertencia si ve que sigue recibiendo en el momento de tener las acciones, porque pasan estas situaciones que al final enlodan lo que es la actividad, el boxeo en sí. Exacto. Hoy tenemos mucho más conciencia de lo que puede ocurrir. No es solo una paliza en donde te noquea. Hoy tenemos más conciencia que esto puede costarte la vida simplemente, ¿no?
Bueno, pues Sí, por supuesto. hemos llegado al final. Tuvimos con ejemplos muy variados. Me gustó las pláticas que tuvimos. Quiero agradecerles a todos ustedes. Chris Mansur se disculpó, tenía que salir rápidamente, pero estamos aquí nuevamente en este WBC Talk. Me gustó mucho, me pareció muy interesante. Creo que tenemos todavía muchos ejemplos, Analía, Nicolás, que podemos analizar en una sesión más adelante. Quiero Sí, agradecerles. quedaron unos cuantos ejemplos y bueno, ojalá que este sea el primero de muchos más que podamos continuar aprendiendo, ¿no? Porque esto también es seguir aprendiendo. Así es, en esta ocasión ya no nos dará tiempo de encender las cámaras y platicar con todos ustedes, pero quiero agradecer al WBC Talks, a nuestro productor Gilbert, a Gaby también, que siempre está ahí ayudando, por supuesto a la directora del WBC University, Xochitl Lagarda, y a nuestro presidente Mauricio Sulaimán. Les repito, Chris Mansur tuvo que salir rápido porque ha sido un programa muy largo. Y sobre todo, pues a Nicolás Valenzuela, desde Chile. Nicolás, Muchas es gracias. un placer tenerte aquí, habernos visto en Hamburgo la última vez. Sí, claro. Gracias. No, muchas gracias por la oportunidad y para cuando quieran. Yo encantado de poder ayudar ahí tratando de aportar como mi granito de arena. Así que Muchas nada, muy gracias. agradecido, Víctor. Espero nos sigamos viendo. Claro que sí. Analía Maradona. Bueno, gracias a Mauricio Sulaimán por darme la oportunidad de estar aquí, y a Xochitl también, a todo el equipo del Consejo Mundial de Boxeo. Acá estoy para lo que necesiten y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto. Y un agradecimiento especial, como vos lo dijiste, Víctor, a Marcelo González, porque gracias a él pude recapturar todos estos videos, el canal Recordando con K, muy buenas acciones para ver y seguir aprendiendo. Además, no lo digas muy fuerte porque, uy, bueno, al rato va a estar insoportable ese Marcelo González. Ya sabes cómo es. Me querido Marcelo, te mando un gran abrazo. Gran compañero de narración, especialista y experto en boxeo. Roberto Rilo, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, el agradecido soy yo por dejarme también participar. Y bueno, son dos oficiales que como presidente de FECONSUR tengo que cuento tanto como con Analía como con Nicolás en varias oportunidades, con Camilo Zamora, que maneja el boxeo profesional también de Chile, que pertenece a la región. También un fuerte abrazo y saludo. Y bueno, gracias. Para lo que necesiten, saben que cuentan conmigo. Gracias, Gracias, Víctor. Roberto. Gracias, Camilo, Stephen Blea, mi hermano. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y recuerden, pueden enviarle a Gilbert cualquier sugerencia de tema o ejemplos, cosas que quieran que platiquemos y que le preguntemos a estos expertos. A Gilbert le fascina recibir mensajes a las 3 o 4 de la mañana. Entonces, adelante, háganlo. A él le gusta que lo despierten. Les mando un gran abrazo y nos vemos el siguiente jueves. Abrazos. Bien. Abrazos. Hasta luego, saludos a Chao a todos. todos.